Hubo un tiempo en el que despertar era tan peligroso que tuvieron que borrar los comienzos de los que encendían la llama. Jesús desapareció durante 18 años, sin dejar un solo relato. Hermes apareció de golpe, escribiendo textos sagrados sin infancia conocida. Enoc fue arrebatado sin morir y convertido en escriba celestial. Buda se encerró años, sin que nadie supiera si iba a volver. No nacieron como maestros ni como dioses. Eran personas como cualquiera, pero algo los quemó por dentro. Y cuando volvieron, ya no hablaban igual, ya no eran de este mundo. Ese hueco que dejaron en sus biografías no fue casual. Fue el fuego previo al despertar, el mismo que hoy muchos están empezando a sentir sin saber qué es. Ese silencio, ese vacío, ese alejamiento del mundo. No es pérdida, es preparación. Cuando la historia se repite, no lo hace con los mismos nombres, pero el patrón es el mismo. Si sentís que todo se apagó afuera, es porque algo está por prenderse adentro. Ninguno de ellos pidió esto, pero en todos llegó un momento exacto en el que algo se encendió sin causa externa. Buda abandonó su vida de príncipe en un solo día sin mirar atrás. Moisés escuchó una voz arder en una zarza. Enoc fue separado del resto por caminos rectos antes de ser llevado al cielo. Jesús no volvió igual después de sus años perdidos y comenzó su camino solo después de recibir lo que no podía explicar. En los rollos de Qumran se habla de hombres que recibieron sabiduría sin maestro humano. Y el libro de Enoc describe cómo los ángeles le enseñaron leyes del cielo y del abismo para escribirlas y guardarlas hasta que llegara el tiempo correcto. Todos relatan el mismo instante, cuando el mundo externo deja de tener sentido y una fuerza interna empieza a hablar. A veces como palabra, a veces como sensación y otras como caos absoluto, pero nunca vuelve a apagarse, porque ese llamado no es fantasía ni sugestión, es el comienzo de la ruptura con el sistema del olvido. Antes de encender al mundo, todos fueron atravesados por el fuego en soledad. Jesús no predicó hasta después de pasar 40 días en el desierto, sin comida, siendo tentado por una fuerza que lo confrontó con su propósito. No es una metáfora, fue aislamiento físico, debilidad extrema, oscuridad real. Siddhartha Gautama vivió años de ascetismo al borde de la muerte, hasta caer bajo un árbol donde enfrentó la ilusión del ego y despertó. Enoc fue separado, llevado a regiones donde vio la destrucción de mundos y recibió un libro que debía sellarse hasta el tiempo de los justos. Moisés subió solo al monte y durante 40 días no comió ni bebió, y bajó transfigurado, irradiando luz. Ese número no se repite por casualidad. En la Biblia, 40 días es el código del quiebre, el tiempo exacto en el que el alma muere al mundo y nace a otra dimensión. Hoy eso no aparece en los libros, pero muchos lo están atravesando. Noches oscuras sin sentido, aislamientos no buscados, crisis que parecen muerte, pero que en realidad son el crisol del despertar. Antes de cualquier legado, todos pasaron por ahí. Todos fueron vaciados, todos fueron quebrados. Es en ese fuego donde se forja la verdad. Ninguno de ellos aprendió en escuelas, ni repitió dogmas. Lo que enseñaron no lo recibieron de hombres, sino de algo que les habló desde adentro. Jesús, después del desierto, no fue a Jerusalén, fue a Cafarnaúm, un pueblo marginal, y ahí empezó a decir cosas que rompían todo, que el reino no estaba afuera, sino dentro de ustedes, que vos sos Dios y no lo sabés, que ni el templo, ni la ley, ni la casta religiosa podían salvarte. Hermes escribió, Dios está en todas las cosas, y todas las cosas están en Dios, mucho antes de que existiera la palabra cristianismo. Enoc fue llevado por ángeles llamados vigilantes, quienes le revelaron los secretos del cielo, los nombres del mal, los ciclos del alma, y le ordenaron escribirlo todo en libros que debían guardarse hasta el fin de los tiempos. Uno de esos textos fue encontrado en Qumran, donde se describe a los hijos de la luz, a quienes se les daría nuevamente ese saber perdido. Y aunque lo negaron durante siglos, la Iglesia misma lo sabía.
Constantino fundó la religión imperial en el 313, fusionando el mitraísmo solar, el judaísmo fariseo y los retazos del mensaje de Jesús. Quemaron el resto, lo escondieron en los sótanos del Vaticano, pero no lo borraron de todos lados. En el Evangelio de Tomás aparece: «Yo soy la luz que está en todo». El reino ya está desplegado sobre la tierra, pero los hombres no lo ven. Eso no es herejía, es memoria, y esa memoria está volviendo. No fue solo Jesús, ni Enoc, ni Buda. Hubo muchos más, y sus nombres fueron borrados o convertidos en mito, para que no te des cuenta de que eran como vos. Apolonio de Tiana hizo milagros idénticos a los de Jesús. Sanó, resucitó, habló del alma y fue perseguido por Roma, pero su historia fue suprimida. Pitágoras fundó una hermandad espiritual basada en la reencarnación y el número como lenguaje del universo, pero solo lo dejaron como matemático. Empédocles hablaba de la memoria del alma y decía que el fuego era lo que unía todo, y lo llamaron loco. Zoroastro trajo una visión de luz y oscuridad en lucha interna miles de años antes de Cristo. Lao Tse dijo que el Tao no se puede nombrar, porque cuando lo haces, ya lo perdiste. Los gnósticos escribieron en códices que el alma dormida puede despertar y volver a su origen divino, y que Jesús no vino a fundar una religión, sino a devolvernos la chispa perdida. Todos ellos fueron borrados, reeditados, mezclados o silenciados por una estructura que necesitaba estandarizar el alma para controlarla. Pero la verdad quedó grabada en códices, en textos prohibidos y sobre todo en nosotros, porque todo eso que callaron está volviendo a arder ahora. Aunque silenciaron sus nombres y distorsionaron sus historias, hubo algo que no pudieron apagar. El fuego de lo que sembraron siguió vivo en pueblos remotos, en códices enterrados y en palabras que lograron escapar al control, como las de María Magdalena en los manuscritos de Nag Hammadi, donde dice que Jesús le reveló cosas que los hombres no podían soportar, como que el alma no necesita intermediarios para regresar al origen, como el testimonio de Plinio el Joven, que en sus cartas al emperador Trajano describe la existencia de cristianos que no adoraban imágenes ni seguían templos, sino que cantaban himnos a Cristo como a un Dios interior. Eso no lo enseñaban los romanos, eso es gnosticismo puro, la chispa que nadie pudo borrar, la misma que cruzó siglos, escondida en cuentos, símbolos, alquimia, arte y hasta en el silencio. Porque cada vez que una verdad se suprime, se transforma en algo más fuerte. Y ahora, esa red de memoria enterrada está volviendo como una marea. No desde las religiones, sino desde adentro de cada uno que siente que esto ya lo sabía, aunque nadie se lo haya contado. Entre los siglos I y IV, todo cambió. Los textos originales que transmitían el mensaje directo fueron eliminados o reescritos. El libro de Enoc fue arrancado del canon bíblico en Nicea, a pesar de ser citado por Judas en el Nuevo Testamento, y no fue encontrado de nuevo hasta los rollos de Qumran, donde también aparecieron textos como el Evangelio de Tomás, donde Jesús enseña que el reino está dentro de uno mismo, sin necesidad de templos. En el año 313, el emperador Constantino legaliza el cristianismo con el Edicto de Milán, y en el 325 impone el Concilio de Nicea, donde se descartan evangelios incómodos y se fusionan elementos del mitraísmo, la adoración solar y el cristianismo naciente, para formar la nueva Iglesia imperial. Así nació la imagen del Cristo Dios inalcanzable, cuando el verdadero Jesús predicaba que todos podían hacer lo mismo que Él si despertaban. Plinio el Joven, historiador romano, describía a los primeros cristianos como grupos que no adoraban imágenes, ni reconocían estructuras, sino que cantaban a una presencia interior. Esa fue la verdadera red, antes de que fuera cortada, editada y vendida como religión de Estado. Después de Nicea en el año 325, las enseñanzas internas fueron borradas sistemáticamente.
Los evangelios de Tomás, Felipe, María Magdalena y Judas fueron eliminados por orden de Constantino, quien buscaba imponer la doctrina única del Hijo de Dios. Se quemaron textos, se persiguió a los gnósticos y se suprimió la verdad, que podía liberar a cualquiera sin necesidad de templos ni jerarquías. Pero en Egipto y Qumran quedaron fragmentos vivos, 11 copias arameas del libro de Enoc, halladas en la cueva 4, con estructuras de poder celeste y nombres de ángeles caídos, escritas entre 250 a.C. El Evangelio de Tomás, oculto durante siglos, fue hallado en Nag Hammadi en 1945 y conserva frases como «El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros», o «Está esparcido sobre la tierra, pero los hombres no lo ven». El libro de Enoc, citado en la epístola de Judas, fue luego eliminado del canon. La Iglesia impuso desde Roma un silencio impuesto, borrando todo rastro de la palabra viva para que no descubrieras que podías despertar por vos mismo, sin miedo, sin intermediarios, sin esperar más nada. Mientras en Roma se firmaban concilios para establecer lo que debía creerse, en secreto se tejían redes vivas de sabiduría. En Alejandría, los últimos herederos de la escuela de Amón-Ra mezclaban el saber egipcio con la filosofía griega y las visiones órficas del alma. En Persia, los descendientes de los magos transmitían oralmente los secretos de la transmutación interna. Y en Siria, las escuelas esenias ocultaban mapas del cuerpo humano como reflejo del cosmos, donde cada glándula era una puerta al origen. No eran religiones, eran sistemas vivos de conexión directa con lo divino. Y todos coincidían en lo mismo, que el alma venía del centro de una red de conciencia universal, que podía despertarse sin templos, sin jerarquías, sin miedo. Por eso los silenciaron, porque sus textos hablaban de energía interna, de luz en el ADN, de alquimia emocional, de memoria celular sagrada, de contacto con seres de otras capas de realidad que no necesitaban naves ni cuerpos, solo resonancia. Por eso todo eso fue enterrado, para que no sepas que podías volver al origen con solo activar esa red dormida en tu interior. Pero en los textos suprimidos como el Evangelio de María, siglo II, Códice de Berlín, se muestra la verdad. Fue ella quien entendió lo que los otros no entendían. Fue ella quien no tuvo miedo cuando todos dudaron. Y fue a ella a quien Jesús reveló lo que no podía decirle a nadie más. En el Evangelio de Felipe, también encontrado en Nag Hammadi, se la llama su compañera, a quien él amaba más que a los otros discípulos, y besaba en la boca, no como símbolo romántico, sino como acto de transmisión espiritual. En el texto Pistis Sophia, siglos III y IV, aparece como su interlocutora principal en diálogos místicos, revelando secretos para que las almas trasciendan entidades hostiles en su camino a la luz. Los Hechos de Felipe, redescubiertos en el Monte Athos y editados por François Bovon, mencionan a una tal Mariamne que bautizaba, enseñaba y lideraba comunidades junto a Felipe. Muchos creen que era ella, y aún más fuerte, la confrontación con Pedro queda registrada en esos textos. Él la cuestiona por ser mujer, pero otros discípulos la defienden como transmisora legítima de revelaciones. Su sabiduría incomodaba, porque no provenía de libros ni rituales, sino de una conexión directa con lo invisible. Fue también la primera en ver a Jesús resucitado, según el Evangelio de Juan, capítulo 20, y fue enviada a anunciarlo, cumpliendo el rol de apóstol entre los apóstoles. Pedro la envidiaba, no solo por su cercanía, sino por haber sido elegida para recibir lo que ni él entendía. Incluso la Iglesia Ortodoxa Oriental nunca la confundió con pecadora y la llama igual a los apóstoles, a diferencia del modelo occidental que la redujo por siglos. Y según Lawrence Gardner y Margaret Starbird, María fue parte del linaje sagrado, no solo como figura espiritual,
sino como portadora biológica de un legado que debía ser borrado. Por eso la silenciaron, por eso ocultaron su fuego. Pero esa chispa no murió. Hoy se activa en quienes, sin entender por qué, sienten que algo dentro está volviendo a arder. Y mientras los concilios reescribían la historia y los imperios fundaban religiones de poder, una red subterránea de conocimiento resistía en silencio. En códices sellados, en relatos de linaje, en símbolos repetidos de cultura en cultura, desde el ankh egipcio hasta el árbol sefirótico hebreo, todos apuntaban a lo mismo, a una estructura interna que podía activarse desde el cuerpo, sin templos, sin sacerdotes. Los esenios hablaban de las puertas del alma, los terapeutas de Alejandría enseñaban que el cuerpo vibraba con el universo, y en la India los textos védicos hablaban de nadis, chakras y kundalini 1000 años antes de que Roma fundara su iglesia. No era religión, era tecnología espiritual, el fuego interior era real, y lo sabían. Por eso destruyeron los escritos que hablaban de glándulas como portales, de la pineal como ojo dormido, del aliento como puente al origen. Por eso borraron a las mujeres que sabían abrir esas memorias y llamaron pecado a la energía que podía liberarlas. Sabían que si despertabas, no necesitabas intermediarios y que todo lo que Jesús, Enoc, Hermes o Buda enseñaron, la verdadera alquimia, el despertar del cuerpo, la activación del alma, la memoria del origen, estaba codificado dentro tuyo. Por eso lo quemaron todo, para que no recordaras que podías volver a vivir sin pedir permiso. En los papiros herméticos ya se advertía que llegaría un tiempo en que los sabios serían perseguidos y lo invisible se volvería delito. En la biblioteca de Alejandría se ocultaban textos que hablaban del alma como una viajera de múltiples ciclos y del conocimiento astrológico como memoria cósmica, no superstición. Esa biblioteca fue incendiada más de una vez y según Ammianus Marcellinus, cronista romano del siglo IV, fue por órdenes imperiales para borrar todo lo que no encajara con la nueva fe estatal. Lo mismo ocurrió con el Evangelio de la Verdad, hallado en Nag Hammadi, que revelaba que la creación había sido intervenida por fuerzas menores y que el verdadero Dios era una luz viva dentro del ser. Esa misma luz fue la que guiaba a los hijos de la luz, exterminados en la cruzada cátara del siglo XIII, por decir que el cuerpo no era pecado, sino templo capaz de despertar. Esa verdad también la llevaba María Magdalena, a quien nunca llamaron prostituta en los evangelios canónicos, pero fue difamada por el Papa Gregorio I en el año 591, que la identificó falsamente con una mujer pecadora sin nombre para silenciar su rol como discípula directa y compañera espiritual de Jesús. Lo hizo sin base bíblica. Fue un acto estratégico para transformar a la mujer que recibió el mensaje más alto en una figura de pecado redimido, quitándole autoridad mística y arrancándole su fuego interior. Nos hicieron creer que eran dioses para que olvidáramos que eran como nosotros, que también lloraron, dudaron, sangraron, pero cruzaron el fuego. Y hoy sus nombres perduran, no por haber sido adorados, sino porque despertaron. Si algo en vos resonó, es porque la chispa sigue viva. Y si elegís encenderla en otros, compartí esto, suscribite y ayuda a que el fuego no vuelva a ser apagado.